Soy el doctor Arnoldo Quesada, del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y hoy me corresponde presentar el tema de principios de bioética en reumatología pediátrica. La ética médica tiene múltiples alcances y específicamente se refiere a los principios y normas de conducta que deben regir a los trabajadores de la salud y muy especialmente a su relación con el hombre sano o enfermo. Por lo tanto, abarca diferentes aspectos, como el error médico, el secreto profesional y la experimentación con seres humanos. Pero es fundamental en la ética médica la relación médico-paciente y muy vinculado a esto la relación entre los trabajadores de la salud entre sí y de ellos con los familiares de los pacientes. El objetivo de esta presentación es, en primer término, determinar los aspectos éticos más importantes que deberíamos tener en cuenta cuando atendemos pacientes con enfermedades reumáticas. Hay que resaltar los aspectos éticos más trascendentes a los cuales nos enfrentamos en esta relación médico-paciente, analizar la relación médico-paciente como parte de la ética médica, señalar un aspecto ético que en muchas escuelas de medicina es poco explorado, como es la comunicación de malas noticias, y finalmente determinar el papel del consentimiento informado en esta relación del médico-paciente, que como vemos va a regular una serie de interacciones para la aceptación de procedimientos diagnósticos o terapéuticos y también para la realización de investigaciones clínicas. ¿Cuáles son las acciones médicas más importantes? Sin lugar a dudas que fomentar la salud. En el caso particular de las enfermedades reumáticas, además, prevenir el impacto de la enfermedad y toda la discapacidad que ellas pueden generar. Tenemos que fomentar una vida activa integral en todos sus aspectos, en la vida escolar, en la actividad laboral, en los aspectos sociales, en la vida personal y familiar y también preocuparnos de los aspectos psicológicos. Y también participar en la rehabilitación. Existen desde hace mucho tiempo, prácticamente 40 años, 4 principios éticos que se han mantenido con pequeñas modificaciones, con pequeños agregados. Y aquí vemos estos 4 principios éticos. Primero, el respeto por las personas, que se refiere a la autonomía y que busca proteger las libertades que tiene cada persona frente a su enfermedad. El segundo principio corresponde a la beneficencia, que es un deber moral de actuar bien frente al paciente y frente a su familia. Tercer principio ético, justicia. Debemos dar al enfermo lo que le pertenece, teniendo presente la carga que significa su enfermedad, los riesgos que corren frente a nuestras acciones médicas y los beneficios que pretendemos obtener. Y finalmente el principio de no maleficencia, que obliga a abstenerse de causar un daño intencionalmente. El doctor Lira, en esta publicación relativamente reciente, describe muy bien qué aspectos son individuales de los enfermos reumatológicos. Y por supuesto que sabemos que son enfermos muy vulnerables, algunos sufren enfermedades muy graves, con reactivaciones, con hospitalizaciones. El dolor está presente en muchas de las enfermedades reumatológicas y sin lugar a dudas que causa un impacto en la vida. Las limitaciones físicas, particularmente en nuestros niños, las limitaciones que tienen para realizar actividad física, para asistir al colegio, para las actividades recreativas. Los medicamentos que deben usar estos enfermos, que muchas veces son varios,
pueden generar intolerancia y efectos adversos. Tenemos que tener presente que estos tratamientos habitualmente son prolongados. Esto genera en el paciente reumatológico alteraciones psicoemocionales. Tienen miedo, frecuentemente sufren depresión, tienen incertidumbre porque desconocen lo que está ocurriendo en su vida. Puedo relatar, por ejemplo, una experiencia que tuvimos con una adolescente que sufría de una artritis idiopática juvenil que estaba estable y sin embargo cuando le preguntaron qué era lo que más le preocupaba de su enfermedad era que ella podía morir, circunstancia que en realidad estaba lejos de las posibilidades y de los temores que ella pudiera tener y que nos hacía pensar que no habíamos sido lo suficientemente claros en explicarle cuáles eran las complicaciones y las dificultades que podía tener con su enfermedad. También la dificultad al acceso a atención, a la terapia y a la rehabilitación. Si bien debemos reconocer que desde que se han incorporado a las garantías de atención en salud del GES, la terapia en la mayoría de nuestros enfermos es posible conseguir los fármacos más nuevos, más novedosos, y también en muchos centros se ha logrado instaurar procesos de rehabilitación. Durante mucho tiempo nuestros enfermos tenían que ir al Instituto de Rehabilitación Infantil o Teletón. Sin embargo, muchos centros hospitalarios cuentan ahora con unidades de rehabilitación, entre las cuales se cuenta el hospital donde yo trabajo. Estas enfermedades crónicas que requieren fármacos, requieren controles médicos periódicos, requieren exámenes de laboratorio, sin lugar a duda que tienen un impacto económico en la familia. Uno sabe que les cuesta trasladarse, sobre todo si vienen de fuera de Santiago o de lugares alejados a los centros de atención. Y también los enfermos reumatológicos tienen dificultades para integrarse a las actividades escolares o a las actividades laborales cuando ya son mayores. Este artículo de este médico cubano describe una gran cantidad de cualidades del médico, como son la capacidad de escuchar, la cordialidad, la calidez, el cariño con que debe atenderse a los enfermos y a su familia, el respeto, la empatía, la comprensión frente a las angustias que significan estas enfermedades crónicas, algunas de ellas incluso con un pronóstico no tan favorable. La compasión. La concreción se refiere a que la información que uno debe entregar debe ser precisa, clara y con seguridad, y además con un lenguaje que sea entendido por los familiares o por los enfermos cuando están ya en una edad que son capaces de entender lo que le estamos explicando. Por lo tanto, el trato personalizado y el interés genuino por el otro son cualidades que debemos tener en nuestra práctica. Debemos evitar los juicios, elementos que en algunas circunstancias pueden ser muy importantes. Estamos en este momento viviendo, por ejemplo, todo lo que significa con la identidad de género. Nos toca atender enfermos que pueden estar en esta condición y que por lo tanto tenemos que ser tolerantes, respetuosos y evitar juicios. Y además el médico debe tener una competencia clínica, es decir, debe estar bien formado, debe estar bien actualizado y por lo tanto ofrecer las mejores condiciones de diagnóstico, de tratamiento a los enfermos que nos toca atender. Este mismo doctor, en este artículo, señala una serie de principios éticos que tienen que ver y reforzar justamente las cualidades en la atención y las cualidades personales de
los profesionales de la salud, médicos y el equipo de salud. Siempre los esfuerzos tienen que estar destinados a la prevención, a la recuperación, a la rehabilitación y a la promoción de la salud. Esto es particularmente importante en la edad pediátrica. Realizar estudios complementarios indispensables para llegar al diagnóstico correcto y por lo tanto evitar aquellos que causen molestias o peligros innecesarios. Esto probablemente hay que tenerlo muy presente en algunos centros donde a lo mejor se solicitan exámenes de más, se repiten o no se justifica necesariamente el uso de estudios complementarios. También, dada la condición de nuestros enfermos, un número importante de adolescentes, tenemos que respetar el decoro, el pudor y la dignidad de las personas que atendemos. Hay que propiciar una adecuada relación personal con el paciente y, como hemos dicho anteriormente, tener la capacidad de explicar claramente su estado de salud, las causas de su enfermedad, los tratamientos que se van a emplear, el pronóstico, las complicaciones, los efectos adversos. Hay que informar sobre las medidas preventivas, las medidas de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación a las que vamos a someter a los enfermos y evitar que se produzcan daños a las personas, sobre todo en los trabajos de investigación. Vamos más adelante a volver a tocar este punto, puesto que hay regulaciones y marco legal que efectivamente debe tenerse presente cuando se realizan estudios de investigación. Particularmente los que atendemos enfermedades pediátricas tenemos que tener una relación con los familiares. Hay que informarles los aspectos del manejo y tratar de obtener el máximo de apoyo y cooperación posible. Sin lugar a dudas que para cumplir con los controles, con los exámenes de laboratorio, con los horarios de administración de los fármacos, es indispensable que los familiares estén comprometidos. Y se ha demostrado claramente que el éxito de la terapia y la evolución más favorable depende justamente del apoyo que se consiga a nivel familiar. Hay que escuchar las preocupaciones y dificultades tanto del paciente como de sus familiares. Ya dijimos que hay que utilizar un lenguaje claro, comprensible, sencillo. Y otro aspecto también muy importante es la mantención del secreto profesional. Esto debe conservarse siempre que no ocasione un perjuicio social ni ponga en peligro la salud de otras personas. Esto está también relacionado con el punto siguiente que dice que no debemos divulgar aspectos de la enfermedad relacionados con la vida íntima del paciente y sus familiares. Hay recomendaciones, ¿verdad?, que frente a los adolescentes deberíamos tener una conversación en forma aislada, sin la presencia de los padres, sobre todo en temas que son importantes para la salud, para el manejo de su enfermedad, como es, por ejemplo, la iniciación de la actividad sexual o sus preferencias sexuales, como decía anteriormente, en este mundo en que la identidad de género puede ser mucho más variable de lo que uno piensa. Cuando se publican resultados de estudios clínicos, experiencias que deberían contribuir claramente a un avance científico-técnico, hay que tener en cuenta que esta información no debe perjudicar la integridad psíquica y moral del paciente, de otras personas, ni los intereses de la sociedad, y esto está relacionado con lo que anteriormente decíamos del secreto profesional y, como vamos a ver más adelante, del consentimiento informado. Y justamente este es el punto que venía a continuación. Antes de aplicar cualquier medida diagnóstica o terapéutica que pueda significar un riesgo para el paciente, se debe obtener un consentimiento. Si el paciente está en condiciones de certificar esto, puede hacerlo personalmente
o lo que se llama también un asentimiento, y si no, tiene que ser un familiar responsable el que firme este consentimiento. Hay otro aspecto al cual nos vemos enfrentados muchas veces los médicos, como es la solicitud de receta, la solicitud de exámenes, la elaboración de certificados médicos u otras prescripciones que no tienen una necesidad real, y por lo tanto también debemos evitar y combatir esta tendencia frente a las demandas injustificadas en los pacientes. En los casos en que la enfermedad tiene un curso fatal, hay que mantener una reserva sobre el diagnóstico y pronóstico en su relación con el paciente y seleccionar a quién se debe dar esa información. Probablemente algún grupo de nuestros pacientes pediátricos no está en condiciones de entender que está siendo afectado por una enfermedad de mal pronóstico y por lo tanto la información de estas malas noticias debe ser proporcional al entendimiento del paciente y por supuesto a los familiares. Y no solamente estas enfermedades de curso fatal, sino que también estar en condiciones de entregar una información fidedigna respecto a la incapacidad o discapacidad que pueden generar las enfermedades reumatológicas. Como había señalado anteriormente, hay un marco legal para la investigación en todo tipo de investigaciones con enfermos y por supuesto que en lo que nos concierne en este momento con los pacientes reumatológicos. Así, la ley 20.120, que se refiere a la investigación, debe ser realizada por profesionales idóneos. Debe contar con la autorización del director del establecimiento y anteriormente debe emitirse un informe favorable del comité ético científico del establecimiento o del área de salud correspondiente. La norma técnica número 57 también regula la ejecución de ensayos clínicos, sobre todo aquellos que utilizan productos farmacéuticos. Y otra ley más reciente, denominada de los derechos y deberes en salud, también garantiza la privacidad, la confidencialidad de los pacientes, exige que se solicite el consentimiento informado y esto por supuesto contribuye a proteger a las personas y como dije anteriormente, en la mayoría de los casos se exige que se contrate un seguro de salud que proteja frente a los eventuales riesgos que significa la investigación de un fármaco nuevo, por ejemplo. Para terminar, también con algunos elementos de cada uno de estos 4 principios básicos de la ética, también tomado de este artículo del doctor Luis Lira, y algo que ya mencionaba a nivel de la educación médica, existe una responsabilidad de formar adecuadamente en los programas y en la práctica, tanto de los cursos de pregrado como de posgrado, en el campo de la reumatología clínica. Se ha establecido prácticamente que la reumatología pediátrica es una especialidad en falencia. Son pocos los profesionales, la mayoría, como ocurre con otras especialidades en falencia, están concentrados en Santiago y hay algunas regiones fuera de la región metropolitana en la cual no hay profesionales adecuadamente formados. Si bien existen al menos 2 programas universitarios que en el último tiempo están formando especialistas en esta área. Y esto es muy importante, obviamente, para evitar el principio de la no maleficencia, porque si no hay profesionales bien formados y no están actualizados, se corren estos riesgos de causar daño a los enfermos.
La relación médico-paciente obviamente que es un factor que se ha debilitado, debe ser cuidada y reconocida. Hay probablemente también una falla en esto del resguardo del principio de beneficencia en cuanto a explicar claramente los riesgos y beneficios en cuanto a la necesidad o no de solicitar mayores estudios. Respecto a la autonomía del paciente, el consentimiento informado es un elemento fundamental en el manejo clínico del paciente reumatológico. Esto permitirá que los enfermos y sus familias estén mejor preparados para entender su enfermedad, para conocer ciertas características de la evolución, de las conductas terapéuticas y procedimientos que se requiera para el tratamiento de esta enfermedad. Y finalmente, en relación al principio de justicia, se debe avanzar en políticas sanitarias para mejorar la calidad y accesibilidad a la atención especializada, para que esto se realice en forma oportuna y eficiente. Como dije, felizmente, gracias a los programas GES en las dos enfermedades reumatológicas más frecuentes de pediatría, contamos con terapias de última generación en el sistema público. Y cuando se requiera investigación, hay que tener, por supuesto, la disposición adecuada de los médicos capacitados. Dejo aquí la bibliografía que he consultado, especialmente nuestros autores nacionales como el doctor Lira, el doctor Carballo, la doctora Trejo, que ha publicado artículos sobre este tema en la revista chilena de reumatología. Muchas gracias.